El 23 de octubre de 1895, cuando los primeros fríos del otoño comenzaban a colorear las hojas de los olmos que bordeaban la calle San Gil en Burgos, el inspector municipal, Evaristo Santamaría, se vio obligado a forzar la entrada de la casona número 37 tras 3 días consecutivos de lamentos que habían alterado la tranquilidad del vecindario. Lo que encontró en el interior de aquella residencia de piedra caliza, con sus ventanales emplomados y su fachada de aspecto respetable, habría de perseguirle durante el resto de sus días como funcionario público y mucho más allá. Al cruzar el umbral del vestíbulo principal, Santamaría se topó con un espectáculo que desafiaba toda lógica doméstica conocida. Un joven de complexión atlética, pero demacrada, con el cabello negro adherido al cráneo por el sudor y los ojos desorbitados por un terror que parecía emanar desde lo más profundo de su alma, se encontraba agazapado en el rincón más alejado de la escalinata de mármol. Sus ropas, que en algún momento habían sido un traje de servicio impecablemente planchado, colgaban de su cuerpo como harapos empapados en sudor y lágrimas. Entre sus manos crispadas sostenía una bandeja de plata abollada, y sus labios se movían en una letanía ininteligible que combinaba súplicas de perdón con maldiciones dirigidas a alguien que no se encontraba presente en la habitación. La primera impresión del inspector fue que se trataba de algún criado que había sufrido un colapso nervioso, pero la elegancia natural de los rasgos del muchacho y ciertos detalles de su vestimenta sugerían un origen social más elevado. Fue entonces cuando, desde algún punto indefinido del piso superior, llegó hasta sus oídos una voz femenina que entonaba una canción de cuna con una dulzura tan exagerada que resultaba perturbadora. La melodía flotaba por la casa como un eco fantasmal, interrumpida ocasionalmente por el sonido de pasos ligeros corriendo de una habitación a otra y el tintineo ocasional de porcelana fina. Antes de continuar con lo que el inspector Santamaría descubrió en los pisos superiores de aquella casa, nos gustaría conocerte mejor. ¿Desde dónde nos estás escuchando en este momento? Déjanos un comentario con tu ciudad o país. Queremos saber quién más está descubriendo esta perturbadora historia junto a nosotros. La investigación posterior, dirigida por el juez de instrucción, don Basilio Herrera Ruiz, quien por una cruel ironía del destino compartía apellido con la familia protagonista de estos hechos, reveló que el joven acurrucado en la escalinata era Tomás Herrera Mendoza, hijo primogénito de la difunta pareja formada por don Aurelio Herrera, próspero comerciante textil fallecido 5 años antes, y doña Remedios Villafranca de Herrera, quien al momento del descubrimiento se encontraba en el salón principal de la casa sirviendo té a una colección de sillas vacías dispuestas en círculo alrededor de una mesa ovalada de caoba. El cuadro que se presentó ante las autoridades cuando finalmente accedieron al salón principal desafió inicialmente toda comprensión racional. Doña Remedios, una mujer de 43 años que conservaba rastros de una belleza aristocrática prematuramente marchita por la viudedad, se desplazaba por la habitación con movimientos de bailarina, sirviendo té humeante en tazas de porcelana de Limoges a 5 sillas desocupadas. Cada silla había sido cuidadosamente dispuesta con un cojín bordado y un pequeño retrato enmarcado apoyado sobre el asiento. El de mayor tamaño correspondía obviamente
al difunto patriarca, don Aurelio, mientras que los 4 restantes mostraban los rostros de sus hijos en diferentes etapas de crecimiento. 3 de esos retratos correspondían a menores que se encontraban físicamente presentes en la habitación, pero que permanecían inmóviles, como estatuas humanas junto a las paredes. Carmen, de 15 años, vestida con un uniforme de doncella que había pertenecido a la servidumbre antes de la muerte del padre. Rafael, de 13 años, ataviado con librea de lacayo y sosteniendo una bandeja con dulces que nadie había tocado. Y la pequeña Esperanza, de apenas 9 años, cuyo rostro infantil había adquirido una expresión de seriedad antinatural, mientras sostenía un plumero de plumas de avestruz que parecía demasiado grande para sus manos diminutas. El 5.º retrato, el que ocupaba la silla más alejada de la cabecera, donde habría de sentarse el padre ausente, mostraba el rostro de Tomás en una edad anterior, cuando aún conservaba la expresión confiada de un muchacho que no había conocido el peso aplastante de las expectativas maternas llevadas al extremo de la demencia. Los expedientes del Hospital Provincial de Burgos, custodiados por el doctor Eliseo Cramón, médico de cabecera de la familia desde tiempos del difunto don Aurelio, proporcionaron una ventana escalofriante hacia la degeneración progresiva que había transformado aquel hogar respetable en un teatro de horror doméstico. Según las anotaciones meticulosas del galeno, las primeras señales de alarma se habían manifestado aproximadamente 6 meses después del funeral del patriarca, cuando doña Remedios comenzó a insistir en que sus hijos se dirigieran a ella exclusivamente como señora y nunca como madre, argumentando que tal familiaridad resultaba inapropiada en presencia del alma de su difunto esposo, quien, según ella, permanecía constantemente en la casa supervisando la educación moral de la progenie. El doctor Cramón había documentado con precisión clínica cómo la viuda había implementado gradualmente un sistema de protocolos domésticos que transformaba cada comida, cada conversación, cada momento de esparcimiento familiar en una ceremonia rigurosa dedicada a honrar la memoria del ausente. Los niños debían levantarse cada mañana a las 5 en punto para preparar el desayuno que su madre serviría ceremoniosamente al retrato de don Aurelio, mientras recitaban en voz alta los logros comerciales del difunto y sus virtudes como esposo y padre. Durante estas ceremonias matutinas, cualquier gesto que doña Remedios interpretara como falta de solemnidad, una sonrisa involuntaria, un bostezo, una postura relajada, era inmediatamente castigado con horas de rodillas sobre granos de maíz, mientras se recitaban oraciones por el alma del padre y súplicas de perdón por la irreverencia mostrada. La documentación judicial incluía fragmentos del diario personal de doña Remedios, un volumen encuadernado en piel roja que la viuda había mantenido religiosamente durante los 5 años transcurridos desde la muerte de su esposo. Las páginas, escritas con una caligrafía que evolucionaba desde la elegancia controlada hacia trazos cada vez más erráticos y compulsivos, revelaban una mente que había encontrado en el culto obsesivo al difunto una forma de escape hacia una realidad alternativa, donde la muerte era simplemente otra forma de presencia, quizás incluso más poderosa que la vida misma. Una de las entradas más perturbadoras, fechada el 12 de marzo de 1893, 2 años antes del incidente final,
Describía con detalle minucioso cómo Tomás había osado cuestionar la necesidad de mantener preparado diariamente el dormitorio matrimonial, como si don Aurelio fuera a regresar en cualquier momento. La respuesta de doña Remedios había sido confinar al muchacho durante una semana completa en la habitación del difunto, obligándolo a dormir en el suelo junto a la cama matrimonial mientras ella le leía en voz alta, hora tras hora, extractos de las cartas de amor que había intercambiado con su esposo durante su noviazgo. El expediente médico del doctor Cramón incluía también testimonios de las raras visitas que había realizado a la casona durante los años previos al colapso final. En una ocasión, fechada en abril de 1894, el médico había sido llamado para atender lo que doña Remedios había descrito como una indisposición nerviosa de la pequeña Esperanza. Al llegar a la casa, había encontrado a la niña en un estado de agotamiento extremo después de haber pasado 2 días completos sirviendo té y dulces a las sillas vacías del salón, sin que su madre le permitiera descansar ni un momento porque, según la explicación de la viuda, papá había expresado el deseo de pasar una tarde especial con su hija menor. Cuando el doctor Cramón había intentado examinar a la niña, doña Remedios había insistido en permanecer presente durante toda la consulta, traduciendo cada pregunta del médico como si la pequeña Esperanza no pudiera entender el castellano sin mediación materna. «El doctor desea saber si te duele algo, querida», había dicho la madre con una sonrisa que el médico describía en sus notas como artificialmente dulce hasta el punto de resultar siniestra. La niña, por su parte, había respondido con monosílabos y miradas furtivas hacia la puerta, como si esperara la irrupción de alguna presencia invisible pero temible. Los testimonios de los vecinos de la calle San Gil, recopilados durante la investigación judicial, proporcionaron una perspectiva externa igualmente inquietante sobre la degeneración progresiva del hogar de los Herrera. Doña Esperanza Ruiz, de Montemayor, vecina de la casa contigua, había declarado ante el juez instructor que durante los últimos 2 años había observado desde su ventana cómo los niños Herrera realizaban ejercicios de protocolo en el patio trasero de la casa, practicando reverencias y genuflexiones ante sillas vacías, dispuestas bajo el naranjo que crecía en el centro del jardín. Según su testimonio, estas sesiones se prolongaban desde el amanecer hasta bien entrada la tarde, y los menores no tenían permitido beber agua ni descansar hasta haber ejecutado cada movimiento con la precisión que doña Remedios consideraba apropiada para honrar la presencia espiritual de su difunto esposo. Don Casimiro Fernández, propietario de la botica situada en la esquina de San Gil con la calle Fernán González, había notado que doña Remedios había dejado de adquirir medicinas o remedios para los achaques infantiles habituales, jarabes para la tos, polvos digestivos, ungüentos para rosaduras, pero había incrementado dramáticamente sus compras de láudano, argumentando que necesitaba el opiáceo para combatir los dolores de cabeza que le provocaban las constantes conversaciones con mi querido Aurelio, que pueden prolongarse hasta altas horas de la madrugada. El boticario había observado también que la viuda había comenzado a adquirir cantidades inusuales de agua de rosas y aceites esenciales, explicando que la presencia de Aurelio en la casa requiere que todo permanezca perfectamente perfumado.
tal como era de su agrado cuando vivía entre nosotros. Esta información cobró un significado siniestro cuando las autoridades descubrieron que doña Remedios había convertido el dormitorio matrimonial en una suerte de santuario, donde la ropa del difunto permanecía dispuesta sobre la cama como si fuera a ser utilizada en cualquier momento, impregnada diariamente con fragancias hasta el punto de que el aroma se había vuelto asfixiante. El deterioro de la situación familiar se había acelerado dramáticamente durante los 3 meses previos al incidente que llevó a la intervención de las autoridades. Según las últimas entradas del diario de doña Remedios, Tomás había comenzado a mostrar signos de lo que ella denominaba rebeldía sacrílega, cuando se negó a participar en las ceremonias nocturnas, donde toda la familia debía reunirse en el salón para escuchar las cartas que la madre escribía diariamente al difunto padre, informándole sobre el comportamiento y los progresos educativos de cada uno de sus hijos. Estas misivas, que doña Remedios redactaba con una minuciosidad obsesiva, incluían evaluaciones detalladas sobre la postura de cada menor durante las comidas, la corrección de su pronunciación al recitar oraciones, la pulcritud de sus uniformes de servicio y lo que ella consideraba el nivel de respeto mostrado hacia la memoria paterna. Las cartas eran posteriormente guardadas en baúles lacrados que la viuda mantenía en el desván de la casa y cuya apertura estaba prohibida hasta que Aurelio regrese para leerlas personalmente y evaluar el comportamiento de sus hijos durante su ausencia temporal. La crisis final había comenzado cuando Tomás, llevado por la desesperación de una adolescencia reprimida bajo el peso de rituales incomprensibles, había tomado una de estas cartas y la había roto frente a su madre, declarando, según testimonios recogidos por el inspector Santamaría, que papá está muerto, siempre estuvo muerto y nunca va a volver para leer estas malditas cartas. La reacción de doña Remedios había sido confinar al muchacho en el sótano de la casa durante una semana completa, alimentándolo únicamente con pan y agua, mientras le obligaba a copiar cientos de veces una confesión de arrepentimiento por haber insultado la presencia espiritual de su padre y causado un dolor indecible al alma que vela constantemente por el bienestar de esta familia. Durante esa semana de confinamiento, los vecinos habían comenzado a escuchar lamentos que se prolongaban desde el anochecer hasta el amanecer, intercalados con lo que parecían ser conversaciones unilaterales, donde una voz masculina joven suplicaba perdón, mientras una voz femenina respondía con sermoneos sobre el respeto filial y la importancia de honrar a los muertos. El doctor Cramón, alertado por las quejas vecinales, había intentado visitar la casa, pero se había encontrado con que doña Remedios se negaba a abrir la puerta, explicando a través de la madera que la familia se encuentra en un período de retiro espiritual para restaurar la armonía alterada por la conducta impía de Tomás. Cuando finalmente el inspector municipal logró acceder al interior de la casona, el estado mental de Tomás había trascendido los límites de lo que la medicina de la época podía catalogar como simple melancolía o nerviosismo. El muchacho alternaba entre períodos de catatonia absoluta, donde permanecía inmóvil durante horas, sosteniendo la bandeja de plata como si fuera un talismán protector, y episodios de agitación violenta durante los cuales gritaba advertencias sobre
el regreso del padre y suplicaba a personas invisibles que no le obligaran a servir más té a los muertos. Los hermanos menores presentaban un cuadro igualmente perturbador, aunque de naturaleza diferente. Carmen, Rafael y la pequeña Esperanza habían desarrollado una forma de mutismo selectivo que les permitía comunicarse entre ellos mediante susurros casi inaudibles, pero les impedía dirigirse directamente a cualquier adulto sin la mediación de su madre. Cuando el doctor Cramón intentó examinarlos individualmente, los tres menores se limitaban a señalar hacia sus respectivos retratos enmarcados, como si sus identidades reales hubieran sido absorbidas por las imágenes fijas que doña Remedios utilizaba como receptores de las atenciones que en vida habrían correspondido a los hijos de carne y hueso. El expediente judicial incluía también una pericia médica realizada por el doctor Anselmo Ruiz de la Torre, alienista del Hospital Provincial, quien había sido requerido para evaluar el estado mental de doña Remedios. En su informe, fechado el 5 de noviembre de 1895, el especialista describía a la viuda como una mujer que había construido un sistema delirante perfectamente estructurado, donde la muerte de su esposo constituía simplemente una transformación en su forma de presencia, volviéndolo más poderoso y omnisciente que cuando vivía. Según el análisis del doctor Ruiz de la Torre, doña Remedios no padecía alucinaciones en el sentido clásico del término, sino que había desarrollado una capacidad extraordinaria para interpretar cualquier sonido, sombra o corriente de aire como manifestaciones de la voluntad del difunto, creando así una realidad alternativa donde sus hijos existían únicamente para servir a un fantasma cuyas demandas se volvían cada día más exigentes e incomprensibles. La investigación reveló también que doña Remedios había mantenido correspondencia regular con un círculo de viudas de la alta sociedad burgalesa, intercambiando consejos sobre técnicas para mantener viva la llama del amor conyugal más allá de las limitaciones impuestas por la muerte física. Estas cartas, confiscadas durante el registro de la casa, mostraban cómo la obsesión de la mujer había encontrado eco y validación en otras mentes igualmente perturbadas por la pérdida, creando una red informal de apoyo mutuo para prácticas que cualquier observador objetivo habría catalogado como profundamente morbosas. Una de las corresponsales más asiduos de doña Remedios era doña Visitación Sánchez de Herrera, viuda de un magistrado fallecido 3 años antes, quien en sus cartas describía rituales similares realizados con sus propios hijos, incluyendo la práctica de mantener preparada diariamente la mesa del comedor familiar con el servicio completo para su difunto esposo, obligando a sus descendientes a comportarse durante las comidas, como si el patriarca ausente estuviera presidiendo la mesa y evaluando sus modales. El intercambio epistolar entre ambas mujeres había evolucionado hacia una competencia morbosa sobre cuál de las dos familias mostraba mayor devoción hacia la memoria del respectivo patriarca fallecido, alimentando las tendencias obsesivas que finalmente habían conducido al colapso mental de Tomás. El destino final de la familia Herrera Villafranca quedó registrado en diversos archivos institucionales que proporcionan una perspectiva fragmentaria, pero escalofriante, sobre las consecuencias a largo plazo del experimento doméstico, dirigido por doña Remedios. Tomás fue internado inicialmente en el Hospital Provincial de Burgos,
donde permaneció durante 8 meses bajo tratamiento por lo que los médicos denominaban melancolía furiosa, con delirios de persecución materna. Los registros hospitalarios indican que durante las primeras semanas de internamiento, el joven se negaba a comer cualquier alimento que fuera servido en bandejas y experimentaba crisis de pánico cada vez que escuchaba el sonido de porcelana entrechocando o pasos femeninos en los corredores del hospital. Gradualmente, bajo la supervisión del doctor Eliseo Cramón y mediante un tratamiento que combinaba baños fríos, ejercicio físico controlado y lo que la medicina de la época denominaba terapia de distracción laboral, Tomás comenzó a mostrar signos de recuperación de su capacidad para distinguir entre la realidad y las fantasías maternas en las que había sido educado durante años. Sin embargo, los registros médicos indican que nunca logró superar completamente cierta tendencia a los sobresaltos ante sonidos domésticos comunes y que mantuvo durante toda su recuperación una aversión profunda hacia las celebraciones familiares o cualquier forma de ritual que implicara honrar la memoria de personas fallecidas. Los 3 hermanos menores fueron inicialmente colocados bajo la tutela temporal de don Basilio Herrera Ruiz, el juez instructor que había dirigido la investigación del caso, quien a pesar de compartir apellido con la familia, no tenía parentesco alguno con los protagonistas de estos acontecimientos. Sin embargo, la adaptación de los menores a un entorno doméstico normal resultó extraordinariamente difícil, ya que habían perdido la capacidad de relacionarse con figuras de autoridad adultas, sin experimentar una ansiedad extrema ante la posibilidad de cometer faltas que pudieran decepcionar a alguna presencia paterna invisible. Carmen, la mayor de las hermanas, desarrolló durante los meses siguientes a su rescate una forma peculiar de agorafobia que le impedía abandonar las habitaciones donde había sido colocada, sin antes realizar una serie de rituales de despedida dirigidos a sillas vacías, como si temiera que su ausencia temporal pudiera ser interpretada como abandono hacia alguna figura familiar invisible. Rafael mostró una recuperación aparentemente más rápida, pero los educadores encargados de su tutela observaron que había perdido la capacidad de tomar decisiones independientes sobre aspectos básicos de la vida cotidiana: qué ropa ponerse, qué alimentos consumir, cómo distribuir su tiempo libre, y requería constantemente la aprobación explícita de alguna figura de autoridad antes de realizar cualquier acción, por trivial que fuera. La pequeña Esperanza presentó el cuadro más complejo de todos, alternando entre períodos de mutismo absoluto y episodios de locuacidad compulsiva, durante los cuales recitaba de memoria largas listas de instrucciones sobre protocolo doméstico que había memorizado durante sus años de servidumbre familiar. Los especialistas que la trataron observaron que la niña había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para detectar cambios mínimos en el estado de ánimo de los adultos que la rodeaban, respondiendo instantáneamente con gestos de sumisión preventiva que sugerían un terror profundo ante la posibilidad de despertar cualquier forma de desaprobación. En cuanto a doña Remedios, su destino quedó envuelto en la típica discreción con que las autoridades de la época manejaban los casos que involucraban trastornos mentales en personas de clase social elevada. Los registros oficiales indican únicamente
que fue trasladada a una institución privada especializada en el cuidado de señoras con afecciones nerviosas. Un eufemismo que probablemente se refería a algún establecimiento discreto donde las familias acomodadas podían confinar a parientes cuyo comportamiento resultaba socialmente inconveniente. Sin embargo, cartas posteriores encontradas entre los efectos personales del doctor Eliseo Cramón sugieren que doña Remedios nunca abandonó completamente sus convicciones sobre la presencia espiritual continua de su difunto esposo. En una misiva dirigida al médico y fechada 2 años después de su internamiento, la mujer describía cómo había logrado establecer comunicación regular con don Aurelio a través de las corrientes de aire que circulaban por su habitación en la institución y cómo había comenzado a entrenar a otras internas para que sirvieran como intermediarias en sus conversaciones con el más allá. La casona de la calle San Gil, número 37, permaneció deshabitada durante varios años después de estos acontecimientos, adquiriendo gradualmente la reputación de casa embrujada entre los vecinos del barrio. Diversos testimonios recogidos por cronistas locales describían la persistencia de sonidos inexplicables durante las noches. Tintineo de porcelana, pasos ligeros en las habitaciones superiores y ocasionalmente lo que parecían ser conversaciones en susurros entre múltiples voces que se interrumpían abruptamente cuando alguien se acercaba demasiado a las ventanas de la planta baja. Finalmente, en 1902, la propiedad fue adquirida por una familia de comerciantes llegada desde Valladolid, quienes la renovaron completamente antes de habitarla. Los nuevos propietarios eliminaron la mayoría de los elementos decorativos originales, incluyendo la mesa ovalada del salón principal y las sillas que habían servido como receptores de las atenciones obsesivas de doña Remedios. Sin embargo, según crónicas locales, mantuvieron el retrato de don Aurelio Herrera, que presidía el comedor familiar, explicando que consideraban de mala suerte alterar demasiado drásticamente el ambiente de una casa con tanta historia familiar acumulada entre sus paredes. Los archivos del Hospital Provincial de Burgos conservan hasta nuestros días el expediente completo del caso Herrera Villafranca, constituyendo uno de los primeros estudios documentados en España sobre lo que décadas más tarde sería clasificado como síndrome de estrés postraumático de origen familiar. Los especialistas modernos que han revisado la documentación coinciden en señalar cómo este caso ilustra de manera escalofriante la capacidad del duelo patológico para transformar el amor familiar genuino en una forma de tiranía psicológica que puede resultar más destructiva para los menores involucrados que cualquier forma de maltrato físico directo. La historia de la familia Herrera Villafranca permanece como un recordatorio perturbador de cómo las convicciones más profundas sobre el amor, el deber familiar y el respeto hacia los muertos pueden, bajo circunstancias específicas, transformarse en instrumentos de tortura psicológica capaces de destruir precisamente aquello que pretenden proteger y honrar.